buenas tardes y qué gusto otra vez que usted esté con la señal Crear TV desde el Ministerio de Cultura. Soy Alexis Triana. A propósito de que sean las 3 de la tarde, la hora de Lola, y alguien me decía otra vez, me cuestionaba, ¿pero de dónde sacaron ese título? Qué feo título. Bueno, el asunto es que a las 3 de la tarde, aquel presidente Grauso Armantín, cuando el sol estaba de verdad en su punto, el indio, miró el reloj y dijo, las 3, la hora de Lola. Y miren ustedes las noticias que les traigo, los amigos que invito, sobre todo ahora que nos dicen que muy pronto estaremos en la parrilla del Canal Clave. Y el gusto de tener de nuevo aquí en el estudio al doctor Enrique Alemán, ¿verdad? Gracias. Un honor para nosotros. ¿Verdad? Y el otro día yo trataba de hablar del yo y él me volvía a responder en nosotros. Dice, qué hombre tan interesante, además de su obra y su proyecto. Y le dije, ¿por qué no invita a sus amigos? Presénteme usted a sus amigos, por favor. Bueno, aquí está una gran parte, una pequeña parte, mejor dicho, de ese gran colectivo de Quisquiawa. Tenemos a Dayamica Cabrera, la presidenta, la coordinadora del grupo de especialistas principales en museología. Recuérdate que el Museo Quisquiawa es el único sociomuseo de Cuba especializado en la conservación de la memoria histórica de la nación cubana. Y Jorge Enrique Coloma, quien es el coordinador para HCH y personas que viven con VIH en la ciudad, en el municipio de Centro Habana, y miembro del grupo gestor del Proyecto Quisquiawa. Y yo le preguntaba, ¿qué cosa es un sociomuseo? ¿No? Sí. ¿Verdad? Y me entraban las dudas y siempre me pregunto, ¿cuán grande está pensada esta asociación Quisquiawa? ¿Y cómo nació este sueño? Esto viene de una familia, esto es una institución religiosa, esto es una organización con carácter social. ¿Es una provocación la pregunta? Bueno, la institución religiosa Quisquiawa es una institución de la sociedad civil cubana que ha devenido en una proyección comunitaria con más de 30 obras sociales a nivel de país. Una de estas obras ya es un referente del Museo Quisquiawa, del cual, bueno, la especialista que tenemos acá puede contarle con mucho más detalle. Es, como te digo, es una institución religiosa con una proyección comunitaria no prosélita y no lucrativa, hoy creando un gran programa de reinserción social con 30 obras sociales o proyectos comunitarios. Yo me fui a la calle sin decírselo, estuve en ese lugar, estuve frente al museo, estuve hablando de todos estos temas con la gente de la calle, con la gente común, y realmente no salía de mi sorpresa, porque lo había leído en el periódico, lo había oído conversar, y por eso me interesaría tanto cómo nace la idea, de dónde viene este sueño. Bueno, la idea del museo surge desde el mismo momento en que se crea la asociación, porque pertenecía a una familia con una tradición dentro de su comunidad que se manifestaba bien en esa proyección comunitaria que siempre buscamos los cubanos, que siempre tenemos los cubanos de la ayuda al prójimo. Es muy importante saber que toda la colección es un patrimonio familiar puesto en función social y todas estas características, el trabajo comunitario, con niños, con jóvenes, con las personas, con las escuelas, con todo el trabajo que viene realizando, se tuvo en cuenta a la hora de realizar un expediente para la declaratoria de museo con una categoría especial dentro de el Consejo Nacional de Patrimonio, que es el que otorga estas categorías y que le da también la facilidad al museo de esta colección en función social. Es la primera vez en Cuba que se realiza este proceso, se realiza desde toda esta familia que siempre trabajó la colección, que siempre la custodió, la conservó, y luego pone en función social todo este patrimonio. Por muchos años, pero por eso yo le pregunto, como museóloga, estamos hablando de un templo religioso, estamos hablando de una familia que desde una institución preservó ese patrimonio. ¿Pudiéramos explicarlo un poco más? Me decían que tenemos algunas fotos por allí y a mí me gustaría tanto, ¿no?, que me fueran apoyando y que fuéramos mostrando de qué lugar estamos hablando, de qué espacios hablamos. Esa es la importancia de la sociomuseología que trabajamos desde Quisquiawa. No es solo un templo religioso, no es solo una casa de familia, es comunidad. Quisquiawa se proyecta hacia su comunidad y siempre trabaja con la comunidad y siempre todas las proyecciones son comunitarias. Esto es una de las características que desde el punto de vista del ICOM, el Consejo Internacional de Museos, se apoya para poderle dar esta categoría de socio museo. ¿Y cómo llegó usted a esa historia?
¿Cuándo usted se imbrica con Nosotros todo? trabajamos en el Centro Provincial de Patrimonio, la especialista Loida Arias, que también forma parte del grupo gestor, y nos llega la propuesta, porque siempre todas las propuestas llegan desde la comunidad, desde la misma comunidad, con un libro de firmas que la comunidad pedía que se realizara este museo. Esa casa es un museo, son las expresiones cubanas que siempre tenemos. Esa casa es un museo, eso necesita conservarse. No vino desde la institución como tal. La institución, con su carácter siempre de ayudar al prójimo, es comunidad y se proyecta desde la comunidad. Esta es la importancia que tiene. Entonces la comunidad llegó a nosotros unas firmas de todo el barrio, como siempre hablamos, de la necesidad que tenían de crear un museo. Centro Habana, desgraciadamente, no tiene museo, tenía creado un museo, pero nunca tuvo espacio donde mostrar sus colecciones. Y Quisquicoaba asumió todo este reto para una institución con un carácter específico. Asumir todo este reto es lo que le da la magnitud de la sociomuseología en Cuba, que se viene trabajando durante muchos años, pero que no se había podido lograr ese amor desde la comunidad, y que la comunidad necesitara un museo dentro de su espacio. Y se logró con Quisquicoaba, más todo el trabajo comunitario que se realiza importante con los temas museológicos, las colecciones, todas las exposiciones que hemos hecho. Todo se realiza desde un proyecto comunitario bien importante que le da su carácter de sociomuseo, el primer sociomuseo en Cuba, por esa proyección tan especial. Y además es un lugar vivo, es una institución viva. Y por eso yo quisiera saber cómo convive esto con esos 30 proyectos, con la idea de ese comedor, ¿no? Que casi 3.000 raciones, me contó usted la última vez que hablamos. Sí, 3.516 beneficiados, y entre ellos grandes familias. Esto cohabita gracias a un gigantesco grupo gestor de Proyecto Quisquicoaba con especialistas, un gran grupo que trabaja bajo salario, otros, un voluntariado muy importante. Tenemos el comedor social, el programa con madre soltera de más de 3 hijos, los temas relacionados con la discriminación del color de la piel, los temas relacionados a la comunidad viviendo con VIH y sus familiares, y otras prácticas de necesaria prevención para la salud. Aquí José Enrique Coloma después hablará de estos temas. Pues esto cohabita en un sistema organizado, una estructura de proyecto social desde el carisma, en este caso de la fe, que emana de una institución religiosa cubana, y es un abigarrado collage de formas de ser, de formas de actuar, en capacitación constante, con capacidad de resiliencia, pero además con una perspectiva de la sistematización de las experiencias. Es muy interesante. No solo pasas, tienes que llegar y pasarte un día allí, digamos, si pasas por Maloja, en una obra humana maravillosa que es nuestro comedor social, que atiende a las familias cubanas en especiales situaciones de vulnerabilidad. Ahí tenemos una diversidad extraordinaria de habitantes de calle, de temas relacionados con las adicciones como el alcoholismo. Tenemos además las familias muy numerosas, muy disfuncionales en su gran mayoría. No solo es el alimento que se brinda, sino los talleres de soporte, de ayuda mutua, la estructura de la mano de la gestión de gobierno de la ciudad y del partido en un programa que reinserta. Reinsertar es volver a ser parte, claro, hacer que alguien vuelva a formar parte. Y ahí estamos, o están los especialistas implicados en este asunto. Coloma, ¿cómo fue que conociste el proyecto? ¿En qué momento se conectan con este proyecto? Bueno, conozco el proyecto porque soy vecino del proyecto, y me acerqué en el año 2000 a su presidente, el doctor Enrique Alemán, interesado en trabajar de conjunto con el proyecto, y él me abrió la puerta, me dijo que como que no, y desde ese entonces empezó la colaboración del proyecto conmigo y las personas con VIH. Hace ya más de 20 años. 23 años. 23, ajá. Así es. Y entonces nada, y empezamos a capacitarnos. Me ha servido de mucho para mi crecimiento personal y para mi vida laboral, porque hemos podido, de conjunto con el proyecto, realizar muchas actividades. Una de ellas, actividades para niños afectados de personas que viven con VIH. Y muchas capacitaciones constantes para la red HCH,
que es una red de hombres que tienen sexo con otros hombres, que trabajamos la prevención, formando promotores ahí mismo en el proyecto, promotores voluntarios, para trabajar lo que es la prevención de las ITS y el VIH-Sida. Como ustedes ven, estamos aquí hoy en A la Hora de Lola hablando de muchos temas que tienen que ver con esta sociedad, con este país, con esta realidad. Un solo corte y seguimos. Y por eso yo, fíjese que soy recurrente. ¿Dónde nace esta idea? ¿Cómo crece esta idea? Mira, es muy importante tener algo bien claro. Todo lo que hoy disfrutamos, todo lo que hoy es un programa de reinserción social, hoy todo lo que en el mundo fuera de Cuba y el pueblo de Cuba como parte y formando parte de esta estrategia de prevención por el trabajo en nuestras comunidades, conoce como proyecto social, como obra social, como programa de reinserción social. Para la institución que lo crea sigue siendo la práctica del bien y el amor al prójimo. Es la expresión tangible del precepto martiano de con todos y para el bien de todos. No hay obra más humana que la obra comunitaria. Creo que a nivel comunitario se sientan las bases, se endurece, se robustece la unidad de la patria, que es la unidad del pueblo de Cuba. Nosotros enaltecemos a nivel comunitario, tú, yo, todas y todos, enaltecemos a nivel comunitario los programas y proyectos del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación, o lo destruimos. Con nuestra falta de visión, con nuestra falta de previsión, o dejándonos dividir, o faltando a la cohesión tan necesaria que siempre nos pidió Martí, en torno a todas las vulnerabilidades, que son muchas. Y el concepto de vulnerabilidad, lo he dicho mucho en estos días, es un concepto diferente al que te hemos planteado nosotros. Para lo que para mí es vulnerable, para usted no. Hoy usted es vulnerable y mañana sí, o mañana no. Entonces, con ese aterrizaje a lo cotidiano, a los escenarios de la vida cotidiana, que además nos exhorta nuestro presidente con el trabajo por todas las comunidades y ciudades del país, pues es eso en lo que estamos centrados, pero sigue siendo ese pensamiento legítimo en los valores humanos universales y patrios, ese pensamiento de la práctica del bien, el amor al prójimo, que además ha tenido mucho sustrato investigativo. En el museo, por ejemplo, y en otros programas nuestros se han hecho muchísimas tesis de pregrado, de posgrado, de maestría, doctorado, investigaciones que han nutrido el quehacer nuestro. Hemos sido además, hoy Quisquiawa, la gran mayoría de sus proyectos son espacio académico de la Universidad de La Habana y de otras universidades de Cuba y del mundo. A mí, como usted ve, el doctor Alamán no me va a responder la pregunta. ¿Usted me puede fijar en qué año, en qué momento, ¿no? Sí. La institución religiosa o los que fundaron esa institución toman la decisión de empezar a incorporar todos estos proyectos de participación comunitaria? Bueno, siempre hay que hablar cuando hablamos de historia, hay que hablar de dónde empezó. Empezó en 1939, con la casa de su abuela, la casa familiar, que brindaba todos los días un desayuno a los más necesitados de la comunidad. Estamos en los sitios, en Centro Habana, barrio vulnerable, barrio con muchas dificultades, pero que siempre ha tenido un espacio y una casa donde ellos se sientan reflejados y se sienten queridos. Bueno, eso empezó desde 1900. Era una casa de familia. Era su casa de familia. Ajá. Ellos empezaron a hacer ese trabajo de una forma natural, de una forma humana, sin buscar nada de esto. Esto fue creciendo, por supuesto, y en el 91, en 89, 91, ya comienza el doctor Enrique a trabajar todo este proyecto. Su abuela fallece y él comienza a trabajar muy joven, comienza a trabajar. Bueno, como soy. Como sigue siendo, comienza a trabajar el proyecto y comienza como líder y presidente de este proyecto. Este proyecto empieza a tomar otras dinámicas, empieza a colaborar, empieza a trabajar mucho el trabajo comunitario que venía haciendo su abuela durante muchos años. Es decir, que es una cosa inculcada, una cosa familiar, pero que también la familia influye mucho en la comunidad cuando se realizan obras de esta magnitud. Estamos hablando de pleno periodo especial. Estamos hablando de pleno periodo. Yo quiero decirte algo. Plena crisis y de este país.
el llamado periodo especial, las obras sociales nuestras tuvieron un boom muy importante, porque era el momento que más nos necesitaba la patria. Si nosotros analizamos la estructura de la evolución de las obras sociales nuestras en el periodo especial, en la COVID, en el huracán, en el tornado, hoy por ejemplo nosotros ya estamos creando el 31 programa con especial énfasis en situaciones de desastre. Cómo apoyar al pueblo de Cuba, cómo acompañar a las familias cubanas, cómo acompañar la gestión del partido del gobierno a nivel de país, en especiales situaciones de desastre. Te vamos a pasar algunos materiales de Pinal del Río para que puedas ver la experiencia de la sociedad civil cubana, creadora, fundadora, la que une y crea. Ella hablaba de algo, usted lo preguntaba, creo que ha sido un axioma muy importante de la institución, y es la contextualización en cada momento histórico. Trabajar ubicado en el contexto, y como dice el concepto de revolución, con sentido del momento histórico. Quisicua creo que ha sido uno de los principales, si pudiéramos denominarle éxito a los que trabajan y a las que trabajan en el proyecto, es eso, trabajar ubicado en el contexto, contextualizándose desde la teoría y la práctica, trabajar en una Cuba con el rostro actual, que es tener el rostro de todas y todos. Bueno, yo quisiera que me apoyaran, porque yo sé que trajeron imágenes, y yo quisiera, cuando hablamos, pues que se puedan ver, porque vista hace fe, y eso fue lo que le pasó, ¿no? También a nuestro presidente, cuando en persona, ¿verdad?, conoció, tocó de la mano esta historia, esta hermosísima historia. Es decir, de esos 30 proyectos, Enrique, ¿no?, pudiéramos contárselos a los que nos ven. Bueno, estamos hablando de, por supuesto, nuestro proyecto insignia en la capital, que es el comedor social, que trabaja con familias vulnerables en especiales situaciones de quizás temas relacionados con la marginalidad, la automarginalidad, disfunciones familiares, adicciones. Tenemos el tema de madre soltera con más de 3 hijos, jóvenes transgresores de la ley, el precioso tema de la tercera edad, que es un proyecto que tenemos a nivel del país, que esencialmente son mujeres viudas, no solo que estén solas. Es muy difícil que físicamente una cubana o un cubano se encuentre solo, pero recordemos que la soledad es además un estado de ánimo. Claro. Y sobre eso, en las personas de la tercera edad tenemos que insistir muchísimo, porque trae aparejado otros males que debutan en la salud. El programa con cuidadores de pacientes crónicos, los programas relacionados con el VIH y sus familiares, la comunidad LGBTHI, sexo-género diversa. No me gusta hablar tanto de sigla, la comunidad sexo-género diversa y su entorno y su familia, porque quizás Quisicua no ha creado solo espacios como compartimentos sagrados para personas etiquetadas, sino todo esto se articula a nivel de la comunidad. En la comunidad coexistimos todas y todos. Coexisten las familias tan diversas cubanas como ha tenido su expresión máxima ahora nuestro código de las familias, porque además es importante hablar en esa pluralidad gramatical y sentido unitario, y como siempre digo, el trabajo en las comunidades. Las comunidades cubanas cambian de Centro Habana al Cerro, del Cerro a Marianao, de La Habana a Camagüey, no podemos hablar de los mismos temas, no se abordan igual, no son las mismas determinantes sociales. Eso es algo muy interesante. Tenemos otros programas con niños, con las escuelas de oficio, enriquecedor, el programa de trabajo con los hogares sin amparo familiar en la ciudad de La Habana, donde estamos creando ahora un audiovisual maravilloso de la historia de las escuelas o los hogares, mejor dicho, perdón, sin amparo familiar en Cuba, heredado de las costumbres de las casas cunas y tal, y cómo desde la revolución esto fue transformado hasta lo que es hoy, cómo está enriquecido desde la contextualización y el sentido del momento histórico. Y así estuviéramos hablando de muchos temas que son determinantes sociales. Las determinantes sociales es cómo la gente vive, cómo nace, cómo se casa, cómo trabaja, cómo desea vivir, los estilos de vida, algunos no sustentables ni sostenibles, sobre los cuales tenemos que trabajar, sobre todo en juventud. Objetivos transversales, género, juventud, conciencia social, participación ciudadana responsable, reinserción social, marginalidad, son objetivos que atraviesan todas nuestras obras. ¿Cómo se han ganado, José Enrique, el respeto, por ejemplo, de la comunidad que tú representas en este momento? Bueno, se ha ganado ese respeto por toda la labor que realiza el proyecto, todo el apoyo que hemos recibido, tanto como en los premios Esperanza, que son unos reconocimientos que se entregan a las personas
viviendo con VIH, instituciones o personas que son en 3 categorías: apoyo mutuo, solidaridad y prevención, el cual el proyecto le han sido otorgados a nivel municipal, provincial y nacional las 3 categorías. Y ha sido un gran apoyo para nosotros, para todo el trabajo que yo realizo, tanto con las personas con VIH como los hombres que tienen sexo con otros hombres y personas que practican sexo transaccional. Ahora, yo conozco anécdotas, o sea, la gente comenta, la gente habla, y la gente dice que en pocos lugares sienten, ¿no?, que realmente te tratan como un ser humano. Eso es como una divisa dentro hoy de Quisquiaba. Cuéntame. Sí, cómo no. Quisquiaba es algo muy especial, no solo para el municipio de Centro Habana, sino para toda Cuba, puedo decir. En el caso, yo vivo en La Habana y siempre he apoyado todo lo que tiene que ver relacionado a las infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida, que es lo que yo llevo, a la provincia entera, a todos los municipios, a todos los niños afectados, a las personas vulnerables, casos sociales, participan ahí en el comedor, siempre está atento a todos los detalles. Todos los detalles, ahí está Quisquiaba. Es que esto parte de un proceso de discusión colectiva. Sí, obviamente ahí nosotros, esto que hoy se cuenta de manera tan armónica y feliz, porque nos place mucho que todo lo que ha hecho ellas y ellos por las familias cubanas y por Cuba haya ocupado un espacio, que ese espacio hoy tenga un gran reconocimiento, es la madurez y la expresión coherente de un trabajo además académico, científico, social, humano, con estrategias de comunicación, con estrategias de prevención. Cada obra de ellos por sí mismo es una institución que se articulan bajo la égida de Quisquiaba. Y mi pregunta, cuando se debate un tema, digamos, el que se va a vincular al comedor, ¿no?, que necesita ser aprobado, me imagino que por una junta, ¿no?, sí, o el destino de los fondos. Es decir, a mí se me habla mucho del prestigio hoy que tiene la organización, que tiene la institución, que tiene el proyecto o los proyectos. Y por eso yo preguntaba, ¿cómo se toman esas decisiones? Bueno, todas y todos dentro de la institución, los miembros de la institución, los miembros para el área de bienestar, que es como denominamos esta labor social, son parte y forman parte. Y tienen niveles de decisión, de codeterminación y de codecisión. O sea, ahí se colegia hasta lo mínimo que se pueda hacer. Sobre todo, por ejemplo, tocaba mucho el comedor social, que es la niña de los ojos nuestros, por la importancia que hoy tiene la alimentación y en lo que ha devenido ese comedor social, que es un espacio de soberanía alimentaria de Cuba, legítima, desde la sociedad civil cubana, acompañando la gestión de gobierno. Y desde lo que se va a buscar para cocinar mañana, o de lo que falta, o de lo que podemos carecer la próxima semana, el próximo día, es un ejercicio colectivo donde opinan todos. Y donde todos al unísono ofrecen soluciones, ofrecen ideas, las más potables, las más alternativas, las más sostenibles que podamos hacer. Eso ya transcurre en la vida cotidiana de la institución, es de manera espontánea. Es de manera espontánea. Estamos hablando de esto, háblate con fulano y con fulano, y se sientan y reúnen y nos presentan. Nosotros dentro del comedor social, por ejemplo, no tenemos categorías laborales, por ejemplo, de auxiliar general o de cocinera. Para ahí todos además están capacitados para ello, son asistentes sociales. Su categoría ocupacional, por además por la cual reciben un salario, son asistentes sociales, están capacitados para esta labor y poder estar en función ese día de llevar el alimento, de servir el alimento o de elaborarlo en función de otras capacitaciones. Y esto hace que el grupo haya una cohesión extraordinaria a la hora de abordar cualquier tema. Por supuesto, cuando adentramos dentro de la familia cubana, estamos hablando, la familia es una institución. Y nosotros tenemos que tener recursos y presupuestos morales y espirituales para poder entrar dentro de las familias cubanas. Y en eso estamos cada día capacitándonos muchísimo más para entrar con respeto, para reinsertar con respeto, para ayudar con dignidad. Las experiencias de Matanza, de Pinal del Río, ahora entrando dentro de San Antonio de los Baños con nuestro campamento agropecuario, pues nos ha dado un background importante. Tenemos un know-how
todo el que está involucrado en este tema, que está sobre la base del respeto y la dignidad humana. Y creo que es la premisa fundamental que nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez aborda el trabajo en nuestras comunidades. Bueno, la experiencia de Pinar, te contaba, es muy bonita. Diferentes actores de la sociedad civil nos hemos organizado en algo que se ha dado a denominar Los Ángeles de la Noche. Y entonces creo que es muy interesante esta experiencia, que creo que te invito, por favor, te invito yo a ti, adelante. A que nos hagas un programa o les hagas a ellos. Ya yo tuve la oportunidad de estar aquí sobre Los Ángeles de la Noche, esa experiencia de la sociedad civil cubana en la participación ciudadana responsable. Bueno, están las puertas abiertas aquí, como que no, en este programa. ¿Viste cómo hemos aprendido hoy, verdad, querido internauta, estimado amigo? Hay que seguir, este país necesita mucho de esta esperanza y de este alimento. Hasta la próxima. Nos vemos acá, maestro. Gracias. Muy agradecido.